Bueno, pues ya están aquí todos los participantes de esta tarde y lo único que nos resta es si hay alguna pregunta o alguna afirmación, pues levantáis la mano y yo gustosamente les daré la palabra. Venga. Cuando yo llegué, pues que vivo en Rota, escuchaba hablar de Sanlúcar, pero con la pronunciación yo entendía San Lucas, pero en realidad es Sanlúcar de Barrameda. Entonces me gustaría que explicaran un poco los orígenes del nombre de Sanlúcar. ¿Quién lo hace tú? ¿Tú mismo lo haces? Venga. Bueno, la etimología del nombre de la ciudad tiene de una parte una explicación muy clara y de otra una tradición historiográfica muy confusa, porque sabemos que el nombre que las fuentes clásicas atribuyen a esta zona, uno de los nombres que las fuentes clásicas atribuyen a esta zona, o algún hito de esta zona, es el del Luciferi Fanum, el templo de la luz de la tarde, el templo del lucero vespertino. En cualquier caso, y por abreviar, porque además se sale de la centralidad de la temática, estamos hablando de que hay una fuerte sacralidad del entorno de Sanlúcar de Barrameda, y cuando digo el entorno de Sanlúcar de Barrameda no me refiero solo al casco urbano actual de Sanlúcar de Barrameda. La desembocadura del Guadalquivir tiene una marcada sacralidad desde, yo no me atrevería a decir la prehistoria, pero sí desde la protohistoria. Estamos hablando de un territorio fuertemente marcado por una sacralidad relacionada además con elementos divinos de naturaleza femenina. Podemos ponerle el nombre que queramos, desde Astarte, Tanit, la Venus marina, etcétera, etcétera. Y esa condición de lugar sagrado, de lugar sacro, de sanctus locus, teniendo en cuenta además que un lucus es, la palabra lucus específicamente hace referencia a un espacio sagrado en la naturaleza. Lucus Augusti es el bosque sagrado de Augusto. Es una forma de templo abierto que es el lucus, el templo natural, la consagración de un bosque, de un espacio vegetal, que incluso en Egipto hay bosques de piedra, que las primeras 4 dinastías hay zonas templo, que son eso, la ritualización, la sacralización pétrea de espacios arbóreos convertidos en espacios de piedra. Y bueno, los menires, los campos de menires quizá tengan algo que ver con eso. En cualquier caso, yo digo, por abreviar, estamos hablando de esa sacralidad, de ese lugar sagrado, y por eso el nombre de Sanlúcar, de lugar santo, lo digamos como lo digamos. Luego, por simpatía lingüística, si se me permite decirlo así, se asimila a San Lucas, que además se convierte en el santo patrón, y todavía pues encontramos que se habla de Sanlúcar de Barrameda, poniéndolo separado, incluso de San Lucas de Barrameda. Lo vemos en cartelería, lo vemos en internet y demás, pero el nombre de Sanlúcar hace referencia a esa sacralidad tan marcada del entorno de la desembocadura del Guadalquivir, que una vez más tiene un vértice en Sanlúcar de Barrameda. ¿Alguna cuestión más? Oye, un momentito, espera, llevarle En el tema de la peste, ¿no se recurre a quemar los cuerpos antes de enterrar? En las actas no hace mención, ya le digo. Yo lo que he encontrado en las actas capitulares, que nunca son demasiado detallistas en dar esos datos, es simplemente que se utilizan los huertos de la ciudad. Los huertos. Que los quemaran, no lo dice, posiblemente. O los enterraran con cal. Yo me acuerdo aquí... Con cal. Sí, ¿no? Yo me acuerdo además, a propósito de esto, con don Juan Manuel Piñero, coincidimos los dos en una excavación en Granada, donde nos apareció un cadáver, además era una tumba bastante, ¿te acuerdas, Pi? Era con ladrillos y demás, era una especie de mausoleo, y era llamativo porque encima tenía una capa de cal, hablando de la excavación de Cartuja, calle y demás. De desinfección que tiene la cal, se ha recurrido desde época antigua hasta prácticamente la actualidad. Y efectivo, porque la verdad que los huesos estaban hechos mixtos. Sí, damos fe. Damos fe. Es que habéis sido muy claro, Perdón. Habéis sido muy claro. ¿Antonio? Espera.
Perdón, no te he escuchado bien. ¿El muelle de la Riza? ¿Cuándo se construyó y cuánto tiempo estuvo la infraestructura de pie? El muelle de la Riza, hacia 1680, prácticamente la cabecera principal de la casa de contratación ya funcionaba en Cádiz, lo que era el juzgado de India y lo que era las aduanas estaban en Cádiz. Y a raíz de unas inundaciones que hay en Sevilla, no recuerdo bien, 1684, hay una petición desde la ciudad de Sevilla de que se le devuelva esa cabecera para contrarrestar las grandes pérdidas que habían tenido con estas inundaciones. El caso es que se empieza a hablar del tema y se propone hacer un dragado del río Guadalquivir, no del río, perdón, de la canal de la Barra, como se conocía, hacer un dragado y proyectar esta obra. Estamos hablando de mediados de 1680, 1685, y la obra no se empieza a ejecutar hasta 1688 por un ingeniero francés que se llama Antonio Bobon, que ya había participado en otro tipo de obras de similar característica, y se dilata la construcción hasta 1699, hablamos prácticamente de 10 años que se va construyendo, con muchísimos impedimentos por lo que era construir un dique en medio prácticamente de lo que es la canal. Y poco a poco el muelle se va, los textos de la época, sobre todo Gastelu, Juan Pedro habla mucho sobre este tema, sobre el muelle, es que prácticamente se fue cayendo por los temporales y ya por 1720, 1730 el muelle dique está prácticamente abajo, y es curioso porque se usa muchísimo como cantera las piedras del propio muelle, que habría que hacer un estudio de dónde vinieron, tal vez de la Sierra de San Cristóbal, como era habitual. Pero el caso es que Gastelu habla de que muchísimas de las casas de Sanlúcar de esa época empiezan a construirse con la piedra ostionera del muelle de la Riza. Una cosita. Venga. A ver, dale. ¿Exactamente en qué muelle se aprovisionan los barcos de Magallanes? Aquí en Sanlúcar, ¿en qué parte exactamente? ¿En Bonanza? ¿Más cerca de Bajo Guía? ¿Eso me lo puede...? Yo es una pregunta que también me he hecho muchas veces, porque la Pigafetta habla de que ellos, cuando estaban los 40 días que están aquí en Sanlúcar esperando a la salida, van a escuchar misa a la ermita de Barrameda, y si aceptamos que la ermita de Barrameda estaba en lo que es el pago de San Jerónimo, actualmente un poco más arriba de la barriada de los marineros, el cuartel de la Guardia Civil, esa zona, ahí debería de estar la ermita de Barrameda, y no muy lejano a esa ermita de Barrameda era de donde probablemente estuviese un fondeadero, que en la época era conocido como el fondeadero de Bonanza, pero San Fanejo. Pero yo no sé realmente decirte nada más al respecto. Sí, si me permites una cosita. Recuerdo, que se me ha venido a la mente escuchando a Juanma, recuerdo perfectamente una conferencia del doctor don Antonio Moreno Lleno, que yo admiro profundamente, hablando precisamente de lo que usted ha preguntado. Digo, no es mi tema de investigación, pero lo recuerdo. Y él hablaba de que los avituallamientos de los barcos, sobre todo de la tonelería y demás, se hacían lo que más o menos podíamos entender hoy como la calzada. Y la calzada, sí, la playa de la calzada. Y él daba un dato curioso. Exactamente. Que los que se encargaban de ese avituallamiento y de cargar esos toneles, que imaginaos lo que podía pesar un tonel de ese tipo, eran esclavos africanos, negros, comprados por el duque para esa tarea. Digo, se me ha venido a la mente y lo he recordado. O sea, que no sé exactamente si las naves del Cano se avituallaron allí, pero que está claro que en esa zona se utiliza.
luego está el concepto de muelle, el concepto de puerto. El entorno del Guadalquivir, yo algo he estudiado de navegación fluvial en época histórica, quizá no en época moderna, sí, pero sí en mundo antiguo, en fin de cuentas, navegación en embarcaciones de madera, impulsada por el remo y sobre todo por el viento, en el caso de las naves comerciales. Una navis rotunda romana, en fin de cuentas, lo más parecido en época, es una carraca, una nave redonda, ¿no? Una nave comercial. Entonces, en un contexto fluvial como el del Guadalquivir, es especialmente complejo y fácil a la vez hablar de muelles y de puertos, porque todo el río sirve como un muelle, como un puerto, como un embarque y como un embarcadero. Quizá no se trata, como bien han apuntado mis compañeros, de dónde estaban las naves, sino qué les llevaban a las naves. Porque a lo mejor era más sencillo llevar la fruta y la verdura desde un punto determinado, los toneles con el vino desde otro punto determinado y acercarlos incluso por agua a las embarcaciones, cargarlos en embarcaciones menores en la propia orilla y mediante esas embarcaciones menores llevarlos a las naves mayores que estarían fondeadas cerca de la orilla, pero no inmediatamente en la orilla por el peligro de varar, y cargarlas mediante cabrestantes, grúas, poleas y músculo humano en las naves mayores a través de y con el concurso de esas embarcaciones menores. Entonces, claro, en una ribera fluvial como esta, que además Pigafetta retrata y Vingaerde literalmente retrata también, que tiene la bahía de Sanlúcar, que está a resguardo, que tenemos un entorno bastante dulce, haciendo una mala traducción del francés, para este tipo de maniobras y de acciones de ribera, es un muelle múltiple, una zona portuaria polimórfica, articulada. Es como hablar de una cosa que estamos hablando mucho últimamente del río puerto cuando hablamos del Guadalquivir, porque realmente todo el Guadalquivir, la profesora Carmen Borrego me recordaba no hace mucho, quizá mañana haga hincapié en eso, de aquello de que, y discúlpeme que hable de memoria, que Sevilla era el estómago y Sanlúcar la boca, ¿no? Entonces funcionaba de una manera orgánica y es imposible disociar Sanlúcar de Barrameda de Sevilla históricamente desde el punto de vista económico, por ejemplo, aunque desde el punto de vista político Sanlúcar fuera un señorío, Sevilla fue un realengo, estamos hablando de Edad Media y principios de la Edad Moderna. Algo así debía suceder con el tema del aprovisionamiento desde la costa, porque no se trata de un muelle de piedra. Yo, estudiando navegación fluvial, descubría con sorpresa que el primer muelle pétreo monumental de Valencia es de 1795, como tal. Entonces, claro, bueno, y Valencia, verá, que estamos hablando de hoy por hoy el principal puerto comercial del Mediterráneo en España, que ha superado el puerto de Barcelona y que tradicionalmente ha sido pues uno de los primeros, sino el segundo, históricamente el pulso entre Barcelona y Valencia como puertos comerciales, y hasta finales del 18 no tiene un puerto monumental de piedra tal como lo conocemos hoy. Pensemos en el muelle de Cádiz. El muelle de Cádiz, por ejemplo, verán ustedes esas fotos tan bonitas que hay de finales del siglo XIX y principios del XX, que está lleno de una pléyade de pequeñas embarcaciones de vela latina y de remo, y los barcos están fondeados fuera. ¿Por qué? Porque por un problema de aumento del tonelaje de los barcos, por tanto aumento de calado, y de problemas de calado de los barcos en el muelle, pues no podían entrar, no podían abarloarse a los muelles de Cádiz. Estaba el muelle, pero había que cargar y descargar, embarcar y desembarcar mercancías y personas a través de pequeñas embarcaciones que se movían e iban haciendo ese tráfago desde la estructura pétrea del muelle de Cádiz. Y ojo, que estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a los barcos que estaban fondeados metros no 2 ni 3, pero metros en fin de cuentas, a la vista, pero que no podían acercarse a la ribera. Algo así, por razones distintas, es lo que debía suceder en el entorno de la ribera del Guadalquivir, muy posiblemente desde el Espíritu Santo hasta pasado el Pago de Zanfanejo. Recuerdo también una comunicación del año pasado en este congreso, la de Luis Parejo, cuando hablaba de la fiscalidad, comunicación que se convirtió en una conferencia que impartió nuestro amigo y compañero Luis en el ciclo de encuentros con el 5º centenario, y hablaba de los puntos, de los cobros de impuestos, los portoria, pero de época moderna, en el entorno de la ribera del Guadalquivir, y a mí me sorprendió ver la cantidad de puntos que había: fiscalidad del duque, fiscalidad de la corona, y son embarcaderos. Están puestos esos puertos, esos puntos de pago de impuestos, de peajes, los arbitrios, los consumos, son nombres que han tenido históricamente, los portoria en época romana, en distintos sitios en la ribera, y eso lo que nos está indicando es que en esos distintos sitios de la ribera se embarcaban y desembarcaban mercancías y productos.
Entonces, quizá, ya les digo, el artículo de Luis Parejo lo tienen ustedes en la web del Quinto Centenario, en la página web municipal de la Vuelta al Mundo del Quinto Centenario. Si ustedes en Google buscan Quinto Centenario Sanlúcar de Barrameda, le dan un par de claves al buscador, enseguida les aparecerá la web del Quinto Centenario. Me disculpan ustedes que no recuerden nunca el nombre exacto de la dirección. Y ahí, en la sección de recursos de esa web, están las actas completas del primer congreso de la Vuelta al Mundo, están los PDF, entre ellos este artículo. Por ejemplo, está el texto de Chema del año pasado, está el texto de Juan Guilmaín del año pasado, está el mío, y está también el texto de Luis Parejo, donde tiene usted la localización de esos, con la cronología, evidentemente, de época moderna, siglo XVI, XVII, XVIII, de esos puntos de cobro de impuestos, de esas oficinas fiscales reales y ducales, que posiblemente nos están un poco arrojando alguna luz sobre esta pregunta que usted tan acertadamente hace. Muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, pues daros las gracias por estar aquí y que os esperamos mañana. Y a vosotros, obviamente, que habéis sido geniales. Muchas gracias. Mañana a las 7. Y también que en la presentación se me olvidó dar las gracias a don Manuel Parodi por habernos dado la oportunidad de estar aquí con vosotros en esta mesa. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Y mañana a las 7 seguimos con la última sesión de ponencias, que tendremos las intervenciones de los profesores doctores Carmen Borrego Pla, Rafael Rodríguez Ponga Salamanca y Borja Guinagalde Olaizola. Lo tienen ustedes en el programa, así que mañana a las 7 de la tarde, quien quiera, está invitado al castillo.